Bueno, título de la reflexión que quería compartir hoy, no sé si se ve, ya se ve también ahí en pantalla. Adelante, mis valientes. No sé por qué salió esta frase, lo único que me logro acordar es Soledad Silveira en Gran Hermano, que decía algo así. Me imagino que le habrá sacado de algún lugar un poquito más inspirador. Pero justamente este es el tema del cual me gustaría hoy reflexionar y compartir juntos. Yo no tengo para pasar, así que voy a tener que ir pidiéndoles que vayan pasando. Ah, mira qué ayudanta que tenemos, impresionante. Bueno, dice, encontramos en la Biblia grandes actos de valentía. ¿Sí? Vamos a ver una más. Vamos a tener que ir pasando de a poquito, porque son varias. Dice, una de las historias más populares de la Biblia sobre el valor, ¿cuál es? David y Goliat, ¿sí? No solo en la Biblia, sino que en muchos lugares se utiliza esa analogía para ver cómo a veces el más débil puede triunfar, ¿sí? Cómo a veces el más fuerte no es el que se lleva la victoria. A mis hijas les canta que les cuente la historia, ¿no? De David y Goliat. Y lo que yo hacía no era contarle la versión completa, ¿sí? Yo hacía una versión edulcorada. La versión que yo le contaba era cuando iba David con la onda, ¿no? Y le tiraba, pum, le pegaba en la cabeza y derrotaba a Goliat. Pero resulta que un día, ¿sí? Le dije a mi madre, Elcita, ¿por qué no le contás la historia de David y Goliat a las chicas? ¿Sí? Y a mi madre no sé por qué, si tuvo algún lapsus o qué, pero le contó la historia full, ¿sí? Entonces dice, no, entonces le pegó y Goliat cayó y agarró la espada y sácate, ¿no? Y Renata estaba recopada, decía, wow, le encantan ese tipo de historias, no sé de dónde salió ese interés. Me acuerdo también que después en la escuela dominical contaron la historia. Ah, gracias. Gracias, Pacho. Listo, sigo yo con esto. En la escuela dominical, gracias, igual, vale. Que en la escuela dominical empezaron a contar la historia y también Renata le quería contar a las chicos la versión full y las profes, me acuerdo, creo que estaba Pili, no sabían cómo hacer para pararla y que no cuente, ¿no? La historia así tan radical. Pero evidentemente, ¿sí? Todos quisiéramos tener ese valor de David. Si uno escucha la historia, en contra de todos, era un pibito, sus hermanos lo miraban y decían, ¿qué va a hacer este acá? Ha habido a llevar solamente la vianda para los hermanos. Y sin embargo, él confió, ¿sí? Que con el respaldo de Dios, él podía lograr la victoria. Ahora, David, uno se queda con esa historia tan linda y después muchas que vienen después, pero uno se olvida que David había hecho el curso completo, ¿sí? No es que entró directo a la universidad, sino que él venía haciendo jardín de infantes, primaria, ¿sí? Secundario. David, en ese momento que él decide enfrentarse con el gigante, tenía muchos años de experiencia, ¿sí? No en ese tipo de batallas, pero él mismo lo cuenta, de que su enfrentamiento con enemigos poderosos había empezado en lo privado, ¿sí? Cuando él cuidaba las ovejas. Pero me imagino que el primer enemigo que tuvo no fue ese león del cual él cuenta, sino que capaz, yo digo, su primer enemigo fue el miedo. Fue esa primera noche que él se tuvo que quedar solo en el campo, empezó a escuchar ruido, ya no estaba el papá con él, ¿sí? Y quizás pasó toda la noche despierto. No hubo ninguna amenaza real, pero era su propia mente, ¿no? La que estaba generando esos temores. Después empezaron a aparecer los enemigos reales, ¿sí? Apareció capaz algún lobo. Todo eso hasta que, ¿no? Se enfrentó con el león que él relata y que lo mató. Y fue así a poquito él avanzando, ¿sí? En su educación de cómo ser un valiente. ¿Sí? Entonces ese entrenamiento y esas pequeñas batallas que él empezó a pelear desde chico fueron las que lo llevaron a ese punto de inflexión en su vida y después lo llevaron a ser el gran rey que fue el rey David. Dios no quiere cobardes. Fuerte la frase, ¿sí? Dios no quiere cobardes. En Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que Timoteo, por lo que vemos en otras cartas, era un buenazo, ¿sí? Una persona muy íntegra, pero a veces quizás un poco quedado, ¿no? Y acá Pablo le dice muy claramente, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso tuyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Sí? Lo dice la palabra. Ahora, ¿en qué consiste esto de ser valiente? Cuando yo era chico, mis papás me leían un libro que se llama El Refugio Secreto. ¿Alguno acá leyó el Refugio Secreto? Levante la mano, ¿alguno se acuerda? ¿No? Sí, mira, Isabel levanta la mano. Era de Corrie ten Boom, no sé si se pronuncia así, era holandesa, ¿sí? Ella. ¿Y en qué consistía este libro? Relataba cómo una familia, durante la ocupación nazi, empieza a esconder judíos en su casa, ¿sí? Ellos tenían un refugio secreto en la casa que habían armado y empiezan a esconder gente para que no la mate el régimen nazi, ¿sí? Finalmente, yo no me acuerdo si es un libro, si el libro creo que lo relata, ellos son apresados por los nazis que descubren lo que estaban haciendo después de varios meses, entiendo yo, o un par de años. Corrie ten Boom y su hermana son llevadas a un campo de concentración. Corrie ten Boom sobrevive y su hermana fallece en ese campo de concentración. Hay también una historia muy interesante que es cuando ella se encuentra después de muchos años con el carcelero del campo de concentración y cómo ella finalmente, a pesar de obviamente muchas trabas y muchas emociones encontradas, consigue perdonarlo. ¿Sí? Esa historia dio la vuelta al mundo. Me acuerdo que yo le preguntaba a mi papá si no era que cualquier mentira era mala, porque ellos le estaban mintiendo cuando venían a decir si había algún judío ahí, ¿sí? Tenían que mentir para salvar la vida de esas personas. Y me acuerdo que a mí como nene me generaba, ¿no? un dilema moral de cómo es que no era que las mentiras chiquitas y las grandes todas eran malas, ¿sí? Sin embargo yo veía a estas personas que por defender lo que ellos entendían que era más importante tenían que hacer eso, ¿sí? Por el valor de esta mujer y de su familia, muchos judíos fueron salvados. Hace poco en otra charla había hablado de Aslan, ¿sí? Que es el famoso león de las crónicas de Narnia, de los libros de Lewis, donde obviamente representa ese Aslan la figura de Jesús, ¿sí? En varios aspectos, en su valor, cómo él defiende a los suyos, como decían en los libros, él no es un león dócil, sería la traducción, ¿sí? Como era un león que aparecía y desaparecía cuando quería, porque él era Dios, ¿sí? Porque él era el rey. Digo, si Aslan es el león, nosotros somos las ovejas, ¿sí? Así es como nos llaman en la Biblia. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad, no sé si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de ver a un perro ovejero, ¿sí? En acción. A mí me pasó hace muchos años, yo estaba en el sur, en las jornadas misioneras que se hacen en la línea sur. Uno dice, uy, te vas al sur de jornada de servicio. Yo también, que uno piensa Bariloche, los lagos, ¿no? Las montañas, y no. O sea, donde íbamos de vacaciones, de servicio, jornadas misioneras, eran los pueblos de toda la línea sur, que son pueblos generalmente de mapuches, de gente muy, muy pobre, donde prácticamente no hay recursos. Siempre me acuerdo porque en Maquinchago, que fue creo que este lugar donde vi el perro ovejero, es el lugar donde, fíjense, este año siempre es el lugar donde más frío hace de toda la Argentina, ¿sí? O sea, un lugar realmente inhóspito. Y ahí vi trabajar al perrito ovejero, ¿sí? Y uno cuando piensa en ovejero, ¿qué piensa? El ovejero alemán, ¿sí? El perro ese imponente, grandote, fortachón, ¿sí? Bueno, les quiero decir que el perro que vi ahí era una porquería, ¿sí? Como decía mi amigo Juan de Mendoza, ¿sí? Era un perrito, yo le diría que era como si fuese un pequinés, ¿sí? Y de repente uno lo veía, ese perrito chiquitito, que empezaba a ladrarle a las ovejas, tuc, 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 y las metía en el corral. Pero estamos hablando de 100 ovejas. O sea, ¿cómo puede ser de que este perrito no sabía, evidentemente, peticito como yo, sabía hacer su trabajo, ¿sí? Era increíble cómo, digamos, un perro tan chiquito que si 2 o 3 ovejas se ponían de acuerdo, lo pasaban por arriba, ¿no? Pero sin embargo, eso es un poquitito la característica de la oveja, ¿no? Lamentablemente, así es como nos pinta Jesús en su parábola, ¿sí? Dice que somos ovejas, ¿sí? Somos torpes, somos temerosos, ¿no?
necesitamos a alguien que nos guíe. Ser como Jesús en el largo plazo implica que empecemos a dejar de ser ovejas y empecemos a ser más como el león, ¿sí? A tener valor. El Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo a veces parecen dos personas diferentes, ¿no? Vemos un Antiguo Testamento lleno de conflictos armados, guerras, batallas épicas y a los siervos de Dios involucrados plenamente en estos tiempos tan violentos. Es complicado. A mí me pasó a veces de empezar a leerle a las chicas también algunas historias directamente de la Biblia y después de repente te das cuenta que tienen que empezar a filtrar mal, ¿no? Porque no es un libro para niños. Uno piensa las historias de la Biblia y empezás a ver las cosas y decir, pará, hay que tratar de adaptarlo un poco, porque eran tiempos violentos, ¿sí? Eran tiempos bravos. En los Estados Unidos, especialmente, tengo muchos amigos viviendo allá, esta retórica de la guerra en la iglesia todavía prevalece, ¿sí? En los aeropuertos siempre los militares son los que tienen prioridad para absolutamente todo. Me pasó de ir a un partido de béisbol, ¿sí? De repente por altoparlante, imagínense que un partido de fútbol decían, por favor, queremos honrar a los soldados que están, y se paran todos los soldados, eran 4 o 5 soldados y todo el estadio aplaudiéndolos. Y lo mismo exactamente pasa, créanme, en la iglesia, ¿sí? O sea, los soldados, los que están ejerciendo violencia, matando gente, ¿sí? Porque en las guerras se mata gente, son honrados dentro de la iglesia. Y a mí, sinceramente, me cuesta mucho. Pero cuando uno le pregunta cuál es la explicación para esto, te dicen, no, pero mira a David, mira, o sea, van al Antiguo Testamento y te explican cómo es tan importante tener ese tipo de violencia para lograr los objetivos del reino, ¿no? Entonces, de alguna manera lo terminan acomodando para algo que es bíblicamente correcto, ¿sí? Parecería que cuando nos empezamos a encontrar con el Nuevo Testamento, el escenario es completamente diferente. Si tenemos un pueblo judío dominado por los romanos, conquistado por los romanos, y los mismos discípulos que esperaban un Mesías que venga, ¿no? Y ¡fa! Los libere de esa opresión de los romanos. Muchos le llaman al Nuevo Testamento como la era de la gracia, ¿sí? Antes era la era de la ley, ahora es la era de la gracia. Jesús propone un escenario diferente, ¿sí? Al del Antiguo Testamento. O sea, tenía motivos para también, ¿no? Ponerse el traje de guerrero y salir a matar romanos. Sin embargo, él plantea algo diferente. Habla de poner la otra mejilla, habla de amar a nuestros enemigos. Inclusive sana, ¿se acuerdan? A los criados de esos romanos que para ellos eran, ¿no? Los opresores. Todo a contramano de lo que un judío hecho y derecho hubiese esperado. Todo esto nos podría haber hecho pensar en un Jesús ¿no? medio hippie, pelo largo, barbita, paz y amor, ¿sí? Está todo bien, que escapaba del conflicto y que solo quería caminar de la mano por la pradera, ¿no? Alegremente. Nada más lejos de la realidad. Jesús vino a romper con el status quo de su tiempo. Cuando nos quieren pintar ese Jesús, ¿sí? Paz y amor, Jesús no fue hippie, no fue paz y amor, ¿sí? Leemos la palabra y encontramos bastantes situaciones interesantes. Jesús fue una persona de mucho coraje y de mucho valor. Se enfrentó abiertamente y de manera permanente a los líderes políticos y religiosos de su tiempo. Si hay alguien con lo que Jesús se la agarró con todo y cuando podía, les daba, era con los religiosos que también eran fariseos y saduceos, también de alguna manera líderes políticos, ¿sí? Sanó a los enfermos en el día de reposo, no que los sanó mojando la oreja, sino que mojando la oreja a los fariseos, ¿sí? Porque sabiendo que lo estaban mirando, iba, sí, que el día de reposo, mira, pum, voy y lo sano, ¿sí? Tocó a los leprosos, que era una regla no solo religiosa, sino que era una regla sanitaria. Es decir, era sabio esto que decía la palabra de no tocar a los leprosos, porque los leprosos te contagiaban la enfermedad y vos después ibas y contagiabas a otros. Perdonó a una mujer adúltera cuando aplicando el protocolo su justo castigo hubiese sido
morir apedreada. Agarró un látigo, esta es la parte que quizás a mí me cuesta mucho más entender e imaginar, y sacó a todo lo que estaban comerciando en el templo. Jesús era una persona que tenía convicciones, ¿sí? Y que no estaba dispuesto a simplemente adaptarse a lo que le querían decir. Vivimos tiempos violentos, de vuelta, suena raro, ¿no? Es una paradoja. En un mundo donde las guerras cada vez son más virtuales, donde es posible bombardear una ciudad a control remoto desde el otro lado del globo, vivimos otro tipo de violencia, ¿sí? Ya no están esas guerras tipo el día D, ¿no? Que se embarcaban y los soldados eran carne de cañón. No sé si alguno vio Rescatando al Soldado Ryan, que no llegás a seguir del lío que era, ¿no? Y de esa violencia. Hoy esa violencia no está. ¿Sí? Agarran con un dron, control remoto, boom, matan un montón, como que desde el otro lado del planeta. ¿Sí? Sin embargo, Jesús ya lo decía en Mateo 11:12, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. ¿Tienen algunas dudas ustedes de que el reino de Dios está sufriendo violentos ataques? La familia, ¿sí? La familia como Dios la constituyó. El matrimonio, ¿sí? Cada vez en los trabajos te demandan que vos estés más tiempo en la oficina y menos tiempo con tu familia, los viajes, un montón de cosas que hacen de que sea muy difícil sostener un matrimonio en esas condiciones. La biología está bajo ataque. No sé si ahora alguno leyó o escuchó que los atletas trans están compitiendo con las mujeres. Hay una foto que muestran dos travestis que acaban de ganar una carrera en el podio, primero o segundo puesto, y la chica que salió tercera como mirando para otro lado diciendo, me están estafando, ¿no? Cosas ridículas como esas están siendo atacadas. La formación cristiana. Hace poco leí que decían que creo que era la ONU, no dejaba que los chicos vayan a la iglesia, ¿no? Entonces empezaron a decir, no, fake news, que cómo no van a dejar que vayan a la iglesia. Es verdad, ¿sí? La ONU no dijo exactamente eso, pero lo que están haciendo es empezando a atacar la patria potestad de los padres para que los chicos puedan elegir no ir, digamos, a la iglesia en los colegios religiosos sin que el padre tenga nada que decir. Entonces, no es exactamente así, pero de a poquito es como que van metiendo la cuña, ¿sí? Para que vos, llegado el caso, no seas siquiera capaz de decidir qué educación religiosa le podés dar a tu propio hijo. Y finalmente la misma vida del niño por nacer, ¿sí? Algo que acá en Argentina parecía impensado, algo que la sociedad en general está en contra, que eso puede cambiar, puede pasar un día que nos encontremos y probablemente pase lamentablemente, que haya más gente que esté a favor del aborto que en contra, pero hoy por hoy lo más probable es que la mayor parte de la población esté en contra del aborto y sin embargo, fíjense, hoy tenemos una ley de aborto, ¿sí? En contra de toda esa voluntad popular. Así como pasó con David, debemos criar hijos valientes, dispuestos a defender sus convicciones, ¿sí? Como decía antes, esto no empieza, David no empezó a pelear esa batalla con Goliat en ese momento, la empezó a pelear mucho antes. Primera de Pedro 3:15 dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Me acuerdo, esta experiencia ya la conté, pero con Mario, el zapatero del barrio, cuando yo voy a buscar unos zapatos que había dejado mi mamá, y el señor me dice, no te cobro nada, tenía que hacerle una reparación, una persona muy, la verdad que muy bondadosa, me dice, pero te pido un favor, ¿me vas a comprar unos cigarrillos a la esquina? Yo no me acuerdo, tendría la edad de Lucky, no sé, una cosa así, y le digo, no, yo no te voy a comprar los cigarrillos, porque si yo te compro los cigarrillos no te estoy haciendo un favor, te estoy haciendo un mal, le digo. Y el tipo se me quedó como diciendo, ¿y ahora qué le digo? Sin palabras, no esperaba una respuesta como esa. Y pasaron los años y yo cada tanto parecía ya grandote, ¿no? Con barba.
Y él se acordaba todavía de esa anécdota, que había pasado hace un montón de tiempo. Miren cómo impactó. Me acuerdo también con la profe de educación física, Dieguito capaz se acuerda, una señora alta, de pelo cortito que tuvimos en primero, segundo, no me acuerdo, que empezó con el tema de la evolución. Entonces nos hizo preparar un trabajo práctico sobre la evolución. Entonces yo reentusiasmado fui a mi casa. Mi papá creo que desde el 76 que coleccionaba las revistas National Geographic, y ahí tenía, pero para hacer dulce, ¿no?, de la teoría de la evolución. Y yo empecé a sacar planos y mapas, y un momento llega mi papá y me dice, ¿qué estás haciendo? No, mirá, estoy armando esto, mirá la teoría de la evolución. Mamá. Me dice, ¿pero vos sabés que eso es una teoría y que eso es falso? ¿Cómo? Y me empieza a explicar. ¿Para qué? Vuelvo yo, que no me quedaba quieto, ¿no? Y empiezo a discutir con la profesora. Le digo, no, mire, profesora, esto no es real. ¿Pero cómo? Si la teoría de la evolución... Discúlpeme, le digo, si es una teoría es porque justamente no está totalmente verificada. Bueno, y ahí me planté con esa profesora que seguramente me la hizo bastante difícil para aprobar la materia. Me pasó lo mismo en tercero, ya no estaba Dieguito, creo que Lucano sí estaba, con la profesora de historia, con el tema de la reforma, ¿sí? Donde la profesora decía algunas cosas y yo ahí saltaba a discutir. Digan que yo era realmente muy buen alumno, ¿sí? Y generalmente me iba muy bien con las notas, pero es otra que obviamente no le gustaba que yo le planteara, ¿sí?, diferencias. Nuestros hijos, dice, tienen que aprender a poder lidiar desde chicos con estas situaciones en base a lo que podamos transmitir y formar en ellos, principalmente con nuestro ejemplo, ¿sí? Obviamente tenemos que instruirlos y enseñarles, pero obviamente lo que más van a poder ellos absorber es nuestro propio ejemplo. Dicen Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Ser valiente tiene consecuencias. ¿Están de acuerdo con eso? Jesús, Pablo, Pedro, Santiago, todos ellos no murieron de una muerte natural, ¿sí? Sus días terminaron de manera abrupta y no muy natural ni normal, ¿sí? Los mataron, básicamente. Creo que todos escucharon hablar del doctor Rodríguez Lastra, ¿sí? Es un doctor de Neuquén, entiendo yo, que se opuso a realizar un aborto. Este doctor, por esto, perdió su trabajo, fue enjuiciado, perseguido mediáticamente, políticamente. Hace poquito escuché de que él había conseguido trabajo en Entre Ríos, pero apareció algún político y le prohibió también trabajar, ¿sí? Todo eso simplemente por no querer matar a un bebé, ¿sí? Lo malo, creo que Diego habló hoy algo de eso, la alabanza de lo malo bueno, lo bueno malo. ¿Era Hitler un loco? ¿Qué piensan ustedes? ¿Era un loco? ¿Cómo puede ser, en primer lugar, que el nazismo haya ocurrido? El otro día estuvimos un rato largo hablando con mi papá y con mi suegro, que también le gusta mucho la historia, de cómo era que podía haber sucedido lo que después todos conocemos, pero quizás muchos de nosotros no conocemos cómo todo eso se fue gestando. Locos como Hitler aparecen todo el tiempo. Métanse en internet y siempre hay un loco, ¿sí?, pensando que su raza es la superior. El problema es que todo un pueblo lo siguió. Todo un pueblo estuvo atrás de esa locura. Hace poquito hay una actriz de Mandalorian, lo que son fans, si está viendo esto Pablito García, lo que son fans de Star Wars, ¿sí? Saben de que hay una serie nueva de Disney de Mandalorian, de Star Wars, donde una actriz de esta serie, Gina Carano, fue censurada y echada de la serie por algo que ella habló con respecto al tema del nazismo y dijo: los judíos fueron golpeados en las calles no por los soldados nazis, sino por sus vecinos, incluso por niños. Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudiesen arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos, ¿sí? Así se fue gestando ese caldo
de cultivo. La otra pregunta que a mí me surgió es, ¿cómo puede ser que esto haya ocurrido en el país de Lutero, el padre de la Reforma, un país cristiano? ¿Cómo pueden haber llegado a ese punto? Para que esto haya sucedido, la Iglesia tuvo que ser cómplice. Qué fuerte, pero no quizás fomentando esa situación, pero sí evitando presentar resistencia, mirando para otro lado. No sé si alguno escuchó hablar de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer fue un pastor alemán que entendió que la Iglesia no podía quedarse de brazos cruzados frente a esta situación. Bonhoeffer tiene muchos libros, hay inclusive películas sobre su vida. Algunos dicen, raro esto, ¿no?, que hasta participó de un complot para matar a Hitler, pastor, ¿sí? Otros lo defienden diciendo de que su mensaje siempre fue un mensaje pacífico. Haya sido así o no, finalmente, y todos coinciden en que denunció al nazismo y animó a la Iglesia a presentar una resistencia. ¿Cómo terminó Bonhoeffer? Finalmente murió en la horca como consecuencia de esta acusación de que él había, ¿no?, participado del complot para asesinar a Hitler. Y sus cartas y libros hoy son reconocidos por todo el mundo, tanto católicos como protestantes. Un papa escribió sobre él como fuente de inspiración. Las mujeres al poder. Vemos en la Biblia algunos ejemplos de mujeres muy valientes, inclusive algunas que tuvieron que ponerse los pantalones cuando los hombres miraban para otro lado. En este último año he conocido varias mujeres que han sido muy valientes, poniendo sus vidas, su reputación, su propio confort en la línea con tal de ayudar a las personas, sin agresividad, pero con mucha convicción. ¿Sí? No sé si ustedes conocen algunas también de estas mujeres. En Los Simpson, ¿sí?, que es un dibujito no para niños sino para adultos, reflejaban muy bien esta situación, donde eran las mujeres, las que iban al frente, se involucraban, se capacitaban, estudiaban, y los hombres eran como los que se tiraban a chanta y se adaptaban, pero sin ningún tipo de problema, cómodamente a esa situación. Tengamos cuidado de que esto no nos pase a nosotros, que los hombres seamos esforzados y valientes. Dios nos manda a ser cabeza de nuestro hogar y de su iglesia. Esto no sucede por arte de magia. Sucede si nuestros niños, adolescentes y jóvenes son animados en cada etapa a asumir ese papel y, en primer lugar, como dije antes, mediante el ejemplo. No mediante lo que les podamos decir, mediante lo que ellos vean en nosotros. No confundamos valientes con impulsivos. Es fácil confundir. Hay un proverbio que me encanta y que dice: más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Muchas veces disfrazamos nuestra impaciencia con valor. Y eso no es así. Muchas veces pensamos que decir absolutamente todo lo que pasa por nuestra cabeza significa ser sinceros. ¿Por qué se enojó? Si yo fui sincero. Claro. O sea, tenés que ponerle un poquito de filtro, ¿sí? Si no, eso es ser imprudente e impaciente. No justifiquemos nuestra falta de tacto, ¿sí?, con valor. Son dos cosas diferentes. Tenemos un buen ejemplo en el apóstol Pedro, ¿sí? Pedrito aparece bastantes veces en los evangelios metiendo la pata. A veces le iba bien. Pero la verdad es que era una persona impulsiva, frontal, daba siempre el paso al frente, a veces le pegaba, a veces se equivocaba. Jesús muchas veces a veces se equivocaba en la misma situación, ¿no? Aunque luego el Espíritu Santo tomó el control de su vida, y uno ve en el Nuevo Testamento cómo ese Pedro es completamente transformado, siguió teniendo algunos exabruptos, ¿no? También con Pablo, que Pablo era de mecha corta, ¿no? Y chocaban ahí, salían chispas. Pero Pedro tenía esa característica de a veces ser demasiado impulsivo. Valiente, pero a la vez impulsivo. Necesitaba controlarlo. Creo que si uno tuviese que descubrir la Cori, a mi hermana, ¿sí?,
impulsiva es la última palabra que se te pasaría o cruzaría por la mente, ¿sí? Sin embargo, es probablemente una de las personas más valientes que conozco. Una valentía serena, pero firme y esforzada. Para muchas personas este último año ha sido un ángel, Cori, ¿sí? Pero de vuelta, uno dice, tiene esa personalidad, confunde su serenidad y su tranquilidad con que no sea una persona valiente, es una persona recontra valiente y de convicciones. A veces nosotros tendemos a hacer lo mismo, vemos una persona tranquila y no nos damos cuenta de que hay mucho más valor quizás en esa, ¿cómo se llama?, visión y esfuerzo, y nos fijamos más en personas que son mucho más impulsivas o extrovertidas. No basta con ser valientes, ¿sí? Tenemos que tener en claro cuál es la voluntad de Dios. Tenemos en Pablo un excelente ejemplo, el apóstol Pablo. Él fue un hombre valiente y de convicciones, dispuesto a ir siempre al límite con tal de cumplir su misión. El problema que tuvo Pablo es que estaba yendo en la dirección diametralmente opuesta. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Él estaba sirviendo a Dios. Lo estaba persiguiendo a los cristianos. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, haciendo eso, y le ponía todo su alma, todo su ser a eso. Jesús, me imagino, dijo, bueno, voy a tener que bajar. O sea, requirió que Jesús se aparezca en persona a Pablo en el camino, lo tire del caballo, lo deje ciego. Tuvo que poner un freno tremendo para que Pablo se dé cuenta de que estaba yendo en el sentido equivocado, ¿no? Y obviamente que una vez que Pablo fue orientado en la dirección correcta, fue probablemente, lo que entienden muchos, el apóstol más influyente de la historia de la Iglesia, por lo menos es el que más libros escribió del Nuevo Testamento. En Mateo 16, 2 y 3, Jesús reprende a los religiosos. Les dice, por la tarde ustedes dicen, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy va a ser mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Dice, pues si ustedes saben interpretar tan bien el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? ¿Sí? Tenemos que buscar a Dios y saber interpretar las señales de estos tiempos. Querer agradarle a todo el mundo es el camino al fracaso. Jesús nos llamó a amar a todos, pero no a que todos nos amen. ¿Sí? ¿Quién no quiere que todos los amen, que todos lo amen? ¿Quién no quiere ser apreciado y reconocido por todos? Ese camino lleva al fracaso. Jesús lo dijo muy claro en Juan, cuando estaba dando, ¿no?, las instrucciones finales antes de que se venga el tsunami. Les dijo, si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo, ¿qué haría? Los amaría, como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo, y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. De vuelta, no esperemos que si somos valientes, todo el mundo esté aplaudiendo. No sé si se acuerdan de la película Jerry Maguire, estoy hablando de una película vieja, que el muchacho que se dedicaba a representar deportistas de alto rendimiento y que él da un discurso diciendo de que se habían olvidado del centro, de lo que significaba representar, y se habían olvidado de las personas y que todo era por dinero, y que todos se paran en la oficina y lo aplauden, bravo, 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 y de pie, y el otro día lo echaron. ¿Sí? O sea, al principio estaba ese aplauso, todos emocionados, pero a la larga no quedó nadie, se quedó solo una cajita y un solo representado. El camino de los valientes muchas veces es ingrato y vamos a encontrar resistencia de muchas personas. Tampoco, por otro lado, nos pasemos de rosca, ¿sí? En Efesios Pablo decía que hablando la verdad con o en amor, ¿sí? La verdad así cruda, tirada por la cabeza, como decía antes, no sirve. Si no lo hacemos con amor, muchachos, vamos a ser gente muy sincera, pero que no ama, y eso tampoco es algo que el Señor quiere. Finalmente creo que es muy importante que no confundamos
contra quién es la lucha. Dice la palabra, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esta no es una lucha de carne y sangre. No nos confundamos, no es una guerra política, ni ideológica, ni cultural. Es una guerra espiritual, donde el enemigo sí utiliza todas esas cosas. Sí utiliza la política, la ideología y la cultura, pero es una guerra espiritual. Las personas no son enemigos, son rehenes de un enemigo que solo quiere robar, matar y destruir. Como personas espirituales, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y, como dije antes, entender el tiempo que estamos viviendo. Que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría, amor y valor para poder pelear esta buena batalla. Les pido que nos pongamos de pie, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, y te alabamos, porque vos sos nuestro Dios, como cantábamos hoy. Y sabemos que vos estás en el trono, Jesús. Reconocemos, Señor, de que todo lo que pasa nos escapa, Señor, de tu mano. Pero también, Señor, reconocemos de que somos tu cuerpo. Somos tus manos, somos tus pies. Somos la extensión, Señor, de tu cuerpo aquí en la tierra. Somos los que tenemos que hacer visibles los atributos invisibles tuyos, Señor. Y te pedimos para eso valor, Señor. Esta sociedad nos ha llevado a valorar y ponderar mucho la comodidad. Nadie quiere salir, Señor, de su zona de confort. Todos queremos ser amados, apreciados, y corremos el riesgo, Señor, de en ese esfuerzo olvidarnos, Señor, de lo que es importante. Te pedimos de tu vida, Jesús. Nos inclinamos ante vos, Señor. Reconocemos que solos no somos nada ni podemos nada. Y que necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que esté llenando y obrando y llenando nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, por la iglesia, por este milagro que es la iglesia. No solo los que están acá, obviamente, sino cada uno en sus hogares, Señor, buscándote en un mismo sentir. Y te agradecemos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.